Wow, las dos últimas semanas han sido semanas bien movidas en el trabajo de la iglesia. La semana pasada estuvo la escuela bíblica de vacaciones, esta no, la anterior. El domingo se fueron los jóvenes de campamento que tuvieron una experiencia bien extraordinaria hasta el miércoles. Y ayer tuvimos la fiesta de regreso a la escuela, el Back to School Fiesta, que fue una experiencia bien linda, donde compartimos el mensaje de salvación. Más de 200 personas de la comunidad estuvieron aquí. Se repartieron cerca de 150 mochilas y útiles escolares. Y hubo muchos hermanos trabajando para la gloria y honra del Señor, compartiendo el mensaje, orando. Fue una experiencia bien extraordinaria. Qué lindo es poder servir al Señor juntos, ¿verdad? Qué lindo es poder honrar el nombre del Señor. Y agradecemos a Dios por nuestra iglesia y por cada uno de los hermanos que ha tenido el corazón y tiene el corazón para adorar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Ustedes ven en el boletín, en las palabras del pastor, yo había escrito unas palabras acerca de la importancia de predicar el Evangelio como es. Habíamos puesto la palabra de Dios y uno más para Cristo, y hablaba de una frase que yo había escuchado, había leído en la semana anterior, que decía que si Cristo predicara el mensaje que hoy se predica en muchas iglesias, no lo hubieran crucificado, ¿no? Porque se ha diluido tanto el mensaje de salvación que hay momentos en que ya las personas no saben realmente cuál es el verdadero evangelio. Y dijimos, como una de las cosas características de la época en que vivimos, ya no se habla casi de pecado, no se habla de arrepentimiento. Y ponía una frase de Spurgeon que decía: predica del pecado de tal manera que la gente llegue a odiar el pecado o te llegue a odiar a ti, ¿no? O sea, tú habla del pecado, del daño que causa el pecado en la vida y de la condenación del pecado, de tal manera que la gente llegue a odiar el pecado, porque el pecado trae mucho dolor y mucho daño, ¿no? Y también vimos cómo se ha diluido la gracia, ahí yo escribo esas palabras, se ha diluido la gracia de Dios, de tal manera que hoy se ha caído en una especie de libertinaje. O sea, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo decida, no importa mis decisiones ni mis pecados, de toda manera al final el Señor me va a perdonar y por su gracia voy a ser salvo. Eso es una cuestión muy liviana en cuanto a la fe, porque el apóstol Pablo en Romano dijo: pecaremos porque estamos bajo la gracia, dice Pablo, en ninguna manera. Ahora que estamos en la gracia, vamos a ser fiel a Dios. Y hablaba de una expresión de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que fue mártir de la iglesia en Alemania en la oposición contra el nazismo. Y Dietrich Bonhoeffer hablaba de la gracia barata. Esa gracia como que al final la gente cree que si se entrega a Cristo le hace un favor a Dios, ¿no? Y donde el evangelio no se vive a plenitud, con profundidad, con compromiso. Y hoy hay muchas iglesias y muchos cristianos que no viven su experiencia cristiana con una profundidad, con un compromiso, con una entrega de todo su corazón, de toda su mente, de toda su alma, de todo lo que es. Por eso es bueno volver a refrescar el mensaje de la palabra de Dios que aparece en la Biblia. Debemos volver a la Biblia, debemos acercarnos al mensaje que Dios nos da, porque a fin de cuentas el Evangelio no es un mensaje nuestro, es un mensaje de Dios. Y ese se encuentra en la Biblia. Nosotros no somos la fuente del mensaje, simplemente somos los mensajeros de lo que Dios ya ha establecido en su palabra. ¿Lo tienen claro hasta ahí? Yo iba a predicar sobre eso, pero después el Señor me puso a predicar sobre otra cosa. Así que voy a predicar de la carrera cristiana. ¿Está bien? Les invito a que abran sus Biblias. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen ahí? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos juntos la palabra del Señor, porque no es justo que ustedes estén sentados y yo esté de pie. Así que vamos a ponernos todos de pie y reverenciamos al Dios de la palabra
Y leemos todos juntos estos dos versículos preciosos de la palabra del Señor. ¿Los tienen ahí? Leemos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, tu palabra es preciosa, tu palabra es alimento a nuestras almas, tu palabra, Señor, es guía en el camino, tu palabra, Señor, es una lámpara que alumbra nuestro futuro, y tu palabra, Señor, produce un efecto poderoso en nuestras vidas porque viene de ti, porque es palabra santa, porque es palabra buena, porque es palabra que edifica, porque es palabra que restaura, palabra que sana, palabra que bendice. Abrimos nuestros corazones a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a aquellos que cada semana nos ven por la página web de nuestra iglesia. El mensaje se graba, se sube a la página web y deseamos que la bendición de Dios sea con sus vidas también. Hablamos de la carrera en la vida cristiana. Cuando el apóstol que escribió esta carta a los hebreos, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que no fue. La verdad que la carta es anónima, podía haber sido Pablo o podía haber sido otro de los apóstoles. Algunos dicen que fue Bernabé, algunos dicen que por el lenguaje literario fue Lucas. La realidad es que la carta no dice quién la escribió, pero por gran parte del contenido de la carta, muchos afirman que fue el apóstol Pablo. Entonces, independientemente de lo que nosotros creamos o no acerca del autor, es un libro sagrado, una palabra de Dios, y nos muestra la vida cristiana como una carrera. En el capítulo 12 de Hebreos dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera. Esa carrera comienza el día en que entregamos nuestra vida a Cristo. Fue el día en que reconocimos nuestros pecados, que nuestros pecados ofendieron a Dios, que nuestros pecados nos alejaban de Dios y nos dañaban a nosotros mismos cuando doblamos rodillas o cerramos nuestros ojos o bajamos nuestras cabezas y dijimos, Señor, perdónanos. Reconocimos que Jesús había muerto en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y abrimos nuestros corazones y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que en el lenguaje teológico se llama la conversión. El cambiar. Hay una palabra griega que es metanoia, que significa dar un giro completamente, una transformación total. De la palabra metanoia viene el vocablo en español metamorfosis. Y la metamorfosis es el cambio que ocurre cuando un gusano se mete en ese capullo y se transforma en una preciosa mariposa. ¿Eso es qué cosa? Una metamorfosis, un gusano que se transforma en mariposa, en la misma palabra, y cuando uno entrega su vida a Cristo ocurre una metamorfosis, ocurre un cambio, ocurre
una transformación. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es lo que el pastor Ananí ahorita nos decía, que se quita el peso, se quita la carga del pecado y uno comienza a vivir una nueva vida, una vida de esperanza, una vida de gozo, que no significa que no tengamos problemas, pero significa que aún en medio de los problemas vemos la mano y el cuidado y la provisión y la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Y ese día que entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a correr la carrera cristiana. Es interesante que el autor a los Hebreos dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y dice, bueno, y esa nube de testigos, te da la idea de que tú estás en un estadio olímpico y ahí está una gran multitud y tú estás corriendo tu carrera y esa multitud te está alentando y alentando para que llegues con poder a la meta, para que llegues con fuerza, para que salgas victorioso. Esa nube de testigos que aparece en Hebreos capítulo 12 son los héroes de la fe del capítulo 11. En el capítulo 11 se habla sobre la fe y dice en este capítulo que estos hombres de Dios, estos hombres de fe, dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Y estos héroes de la fe, miren lo que dice la Biblia. Otros experimentaron vituperios y azotes y más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ellos no vieron a Cristo proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos héroes de la fe, y en los versículos anteriores menciona nombres: Moisés, Sansón, Gedeón, todos esos héroes de la fe son aquellos que ya corrieron la carrera primero y hoy están alentándonos diciendo, vale la pena correr la carrera y vale la pena llegar a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Vale la pena. La vida cristiana nunca ha sido tan fácil. En estos días nos han conmocionado las noticias de cuántos cristianos han sido martirizados en Irak. ¿Han visto la noticia? ¿Han visto en Facebook fusilamientos masivos de cristianos por este grupo islamista y extremista musulmán ISIS, ¿no? Donde ha masacrado poblaciones enteras, comunidades enteras, porque si no confiesan o no aceptan el islamismo, lo matan. Y ponen marcas en la puerta de las casas y los lugares donde viven los cristianos. Hay una letra que es la Nun, donde señalan con esa letra, donde dice el Nazarenos, o sea, ellos son seguidores de ¿quién? De Cristo. Entonces vienen y saquean la casa y matan a las personas porque ellos no están dispuestos a negar su fe. La carrera cristiana siempre es dura. Nunca ha sido tan fácil. Ese es el evangelio de la Biblia. Hoy se predica un evangelio muy liviano. Ven a Cristo que todo te va a ir bien. Ven a Cristo que no vas a tener problemas. Ven a Cristo que le vas a hacer un favor a Dios. Ven a Cristo. No. Ven a Cristo porque Cristo te salva. Y aunque enfrentes batalla, va a estar contigo. Y ni la muerte te va a poder separar del amor de Dios, porque cuando los ojos
se cerraron de todos esos cristianos que esta organización terrorista está masacrando en Irán. Cuando sus ojos se cierran aquí, se abren en la eternidad, porque Jesús es el Salvador de sus vidas y ese es el verdadero evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y los héroes de la fe, los que pelearon la batalla, los que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por causa de Cristo, ahora están en la tribuna viéndonos correr nuestra carrera y ellos nos aplauden y nos alientan y nos dicen: adelante, pueblo de Dios, adelante, cristiano, la batalla es dura, la carrera es difícil, pero vale la pena llegar a la meta, vale la pena ser fiel, vale la pena estar con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el autor a los hebreos, miren lo que dicen: como tenemos que correr esta carrera, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En la vida cristiana tenemos una carrera que correr, pero no la podemos correr con una mochila. ¿Usted ha visto algún corredor en una pista olímpica preparándose con un par de botas que dan hasta aquí, ¿no? Un par de pantalones y una mochila en el hombro a correr? ¿Usted ha visto a alguien así? ¿Usted ve que se ponen unos chorcitos corticos por aquí? Se afeitan las piernas para que ni los pelos le pesen, ¿es verdad o no? Y se ponen una cosita apretada al cuerpo porque ellos no quieren que nada le pese. Porque mientras más liviano están, más rápido corren. Y el autor a los hebreos dice: despojémonos de todo peso. ¿Cuántas cargas? ¿Cuántos rencores? ¿Cuántas amarguras? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuántas preocupaciones a veces nos impiden que nosotros avancemos en la carrera cristiana? Por eso el llamado de hoy en la oración fue: ven y deja tu carga en el Señor. Porque el Señor dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Despojémonos de todo peso, de todo lo que nos estorba, de todo lo que nos aplasta. Porque hay que correr una carrera y hay que correrla bien. Pero no solamente dice del peso, sino también dice del pecado. Despojémonos del pecado. Si hay algo que te frena en tu vida cristiana, es el pecado. Si hay algo que te detiene en la carrera, es la desobediencia a Dios. El salmista David, en el Salmo 32, él explica cómo se sentía cuando su vida estaba en pecado. En el Salmo 32 dice: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y dice David: mientras callé, mientras no confesé mi pecado, dice, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día y se convirtió mi verdor en una sequedad de verano. En otras palabras, el pecado seca, el pecado te detiene, el pecado te destruye, el pecado es un freno para que tú no puedas avanzar en tu carrera como cristiano. Por eso dice el autor de los Hebreos: despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera hay que hacerla pacientemente. Ustedes saben quién es el que gana en la carrera. No es el que llega primero, sino el que llega. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el que gana. No el que llega primero, sino ¿quién? El que llega. Por eso hay que tener paciencia, porque no es ser cristiano de un día, ni de 2 días, ni de una semana. Es de una vida, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y cada día hay que renovarse en el Señor. Y cada día hay que encontrar la fuerza de Dios. Y cada día hay que pedirle al Señor que te acompañe, que te guíe, que te fortalezca, que te nutra, que bendiga tu vida, que te aliente para poder seguir con victoria en la carrera
que tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Una de las cosas más tristes que experimentamos muchas veces cuando un cristiano está cristiano, lleva años y a veces se seca por dentro. Y sigue haciendo cosas, pero adentro está ¿qué cosa? Seco. Y la Biblia dice que el Señor quiere llenar nuestros corazones de río de agua viva, que se vaya la sequedad y que venga la experiencia espiritual profunda con el Dios que nos alienta, que nos bendice y que nos acompaña cada día de nuestras vidas. Y como yo siempre digo, no se trata de una religión, porque la religión te sirve para el domingo. Tú vas a la iglesia, cumple con la religión y te vas a tu casa. No, es el Dios que cada día te alimenta, es el Dios que cada día te habla, es el Dios que cada día te guarda, es el Dios que cada día te bendice, es el Dios que cada día te fortalece, es el Dios que cada día está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. La vida cristiana es una carrera, pero la vida cristiana es una carrera con reglas claras. Punto número 2. Miren lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Lo lee conmigo? Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué significa legítimamente? Que sigue las reglas. ¿Es verdad o no? Que sigue las normas. Porque la vida cristiana es para vivirla a la manera de Dios y no a nuestra manera. Es Dios el que pone las normas. Yo no puedo decir, yo soy cristiano a mi manera. Si usted es cristiano a su manera, usted no es cristiano. Porque el cristiano no es cristiano a su manera, es cristiano a la manera de Dios. Según las normas de Dios, según los principios de Dios. ¿Y dónde están esas normas de Dios? ¿Dónde están esos principios de Dios? ¿Dónde está lo que legitimiza la carrera cristiana? En la palabra de Dios. Porque la Biblia tiene mandamiento y tiene promesas. Nos encantan las promesas. Y decimos las promesas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nos aprendemos las promesas de memoria. Pero también la Biblia tiene ¿qué cosa? Mandamientos que nos bendicen. Dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son gravosos, son para bien de nuestras vidas. Dios nos establece límite para que andemos por ese camino, por esa senda de santidad. Y cuando caminamos por esa senda, el resultado es para bien. Bendito sea el nombre del Señor. En los años, creo que en el año 86, a mí me gustaba mucho siempre ver deporte, ¿no? Y como los cubanos son buenos atletas de correr, saltar y todo eso, hasta de nadar, vienen nadando de Cuba hasta aquí de Estados Unidos, ¿no? Son buenos atletas. A mí me encantaba ver el Mundial de Atletismo. Y había una mujer de Mozambique llamada María Mutola, que esa mujer era súper rápida. No había quien le ganara ni mundial ni olimpiada en 400 y 800 metros planos. Pero en ese mundial del año 86, cuando sonó el disparo para salir a correr, María Mutola salió a toda velocidad y llegó primero. Pero no ganó, porque pisó la raya. Cometió una infracción. Pisó la raya y fue descalificada de la última carrera, de la final. Ella luchó como atleta, llegó primero, pero rompió las reglas y no fue coronada. Le hago una anécdota aparte de esto. Esta historia yo la compartí en Mozambique, cuando estuve en un viaje misionero a Mozambique. Y no tenía que haber compartido esa historia, porque cuando los mozambiqueños oyeron eso, dicen, tú ves, nos quitaron la medalla porque somos de África. Lamentablemente. Pero no fue por ser de África, es porque no pisó la raya. Y la ley dice del atletismo que cuando tú corres, tienes que correr por tu carril
no puedes pisar ni la raya derecha ni la raya izquierda. Tienes que mantenerte en el centro. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué cosa? Legítimamente. No hay que pisar la raya derecha ni izquierda, hay que mantenerse en el centro de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, la vida cristiana es una carrera con reglas claras, pero que la corremos con la ayuda de Dios. Si usted quiere vivir la vida cristiana sin la ayuda de Dios, no puede. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis, ¿qué cosa? Hacer. Y la última promesa que Jesús le dijo a sus discípulos fue, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La vida cristiana es una carrera con reglas claras, pero que la podemos correr con la ayuda de Dios. Usted no puede ser cristiano sin la ayuda de Dios. Usted no puede vivir una vida de santidad si Dios no está contigo. Usted no puede andar en el centro de la voluntad de Dios si el Señor no va adelante, si su palabra no te guía a sus pasos, si tú no estás en una estrecha comunión con Dios. Por eso el salmista decía, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Deja que Dios te guíe, deja que Dios te muestre el camino, Él te muestre la senda, que Él te acompañe, porque no podemos vivir la vida cristiana con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué difícil es cuando nosotros queremos hacer lo que solamente Dios puede hacer. ¿Cuántas veces sentimos que nosotros somos Dios? Tratamos de resolver lo que solo Dios puede resolver. ¿Y cómo terminamos, hermano? Frustrados, agotados, desanimados. ¿Cuántas veces hemos luchado con cosas de nuestra vida y nuestro carácter, queriéndola cambiar y no hemos podido? Hasta que doblamos nuestra rodilla y le decimos, Señor, lo intenté todo y no pude. Te pido que me ayudes. ¿Cuántas veces hemos querido alcanzar fruto, tener resultados, decir yo quiero hacer esto y todo, y lo hacemos con nuestra fuerza y nos sentimos como los discípulos que pasaron la noche entera pescando y no pescaron nada? Y cuando llegaron a la orilla, se encontraron con el Señor y el Señor les dijo, boguen mar adentro y tiren la red. Y ellos le dijeron, Señor, ya lo hicimos todo, Señor, lo intentamos de todas maneras y no pudimos. Y el Señor se quedó mirando y le dijo, pero si tú lo dices, Señor, lo vamos a hacer ahora en tu nombre. Dice que cuando echaron la red, los peces no cabían en la red, se rompían. Porque la vida cristiana no la podemos vivir sin la ayuda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuál es tu lucha, cuál es tu batalla, cuál es el peso que hay sobre tus hombros, cuál es aquella cosa que te está haciendo difícil el tú poder correr la carrera cristiana. No importa cuán difícil sea, si pones esa carga en las manos del Señor, vas a poder salir victorioso, porque Dios es un Dios fiel. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, número 4. La vida cristiana es una carrera con reglas claras que la corremos con la ayuda de Dios, pero con una meta, ¿qué cosa? Gloriosa. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. La segunda carta a los Timoteos fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Él se encontraba detenido, preso, en una cárcel fría en Roma. Era lo que se conocía como una mamertina romana,
Allí se hacían cárceles donde se cavaba en la roca, y ahí en ese lugar oscuro, frío, se ponían los prisioneros. Y Pablo estaba despidiéndose. Era su última carta, era su último legado. Le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, colaborador suyo en el ministerio. Y entre las cosas que le dice: cuando vengas a verme, tráeme el capote porque tenía frío, y tráeme los libros, mayormente los pergaminos. O sea, aún allí en la cárcel él quería seguir leyendo la palabra, nutriéndose de la Biblia. Y al final de esta carta, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, ¿quieren leerlos conmigo? ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, él escribió de la siguiente manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo dice: luché, corrí, guardé la fe, fui fiel, he terminado la carrera, he acabado la batalla, y ahora me espera lo mejor. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Eso es también ¿a quién? A nosotros. El apóstol Pablo dice: ahora me espera lo mejor. ¿Ustedes saben por qué Pablo sabía que le esperaba lo mejor? Porque dice la Biblia que Pablo dice: él conozco un hombre si en sueño no sé, si en espíritu no sé, subió al tercer cielo y vio cosas que se le prohibió revelar a los hombres. Pero cuando escribió a los Corintios, él dijo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El fin de la carrera es glorioso, porque viviremos eternamente con Cristo en la presencia del Señor, y eso es realmente extraordinario. Ni lo podemos imaginar. Antes de terminar, quiero que vean el siguiente video. Cuando estoy triste y mi alma tan cansada, mi corazón siento desfallecer, me quedo aquí, espero en silencio a que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. No es vida así, vivir sin tu anhelo. Si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas
de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Yo fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Amén. La vida cristiana es una carrera con reglas claras, que la corremos con la ayuda de Dios y con una meta gloriosa. No importa cuán herido o dolido esté, Dios viene en tu ayuda, Él te levanta, Él camina a tu lado hasta que llega a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Porque así es Dios. Así es Dios. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que todavía no comenzó la carrera? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que todavía no le ha dado un lugar a Cristo en su vida? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que todavía sus pecados no han sido perdonados? Que se siente seco por dentro y que quiere reconocer que ha pecado, que el pecado le ha causado dolor y causa dolor, que ofende a Dios, pero que Cristo Jesús murió en la cruz para perdonar sus pecados y para darle una nueva vida. Si entregas tu vida al Señor en esta mañana, comenzarás a correr una carrera. Esa carrera es una carrera gloriosa, con reglas claras, con la ayuda del Padre y con un final extraordinario. Yo he conocido a muchos cristianos que he estado con ellos en el lecho de su muerte y me han dicho, si volviera a vivir, volvería a vivir con Cristo. Si volviera a vivir, lo haría con mi Señor, porque Él nunca me abandonó. En una ocasión le dijeron a Policarpo, que él era obispo de Esmirna, en primer siglo del cristianismo, le dijeron, niega a Jesús y sálvate. Y él dijo, por 82 años he vivido con Cristo y Él nunca
me ha fallado. ¿Voy a negarle yo ahora? Si mis ojos se cierran aquí, se abrirán en la presencia de mi Señor. Y esa es la meta. Nadie se va a quedar en este mundo. Todos estamos de pasada. Algunos se nos adelantan, otros van después, pero de todas maneras lo importante no es llegar primero, sino es llegar aguantados de nuestro Padre que nos ayuda en el dolor, en la batalla y nos impulsa a llegar a la meta. Si quieres dar un lugar a Jesús en tu vida, yo te pido que tú hagas esta oración después de mí. Todos cerremos nuestros ojos y aquellos que todavía no le han dado un lugar a Jesús en sus vidas, pueden repetir esta oración si lo sienten en su corazón. Señor Jesús, gracias por amarme tanto, a tal punto de estar dispuesto a morir en una cruz por mis pecados. Yo reconozco que he pecado, que hasta aquí he vivido mi vida a mi manera, que he hecho cosas incorrectas, que hay actitudes en mi corazón que no han sido buenas, y yo te pido que tú me perdones. Que la sangre tuya me limpie de todo pecado. Abro mi corazón a ti para recibirte. Que el perdón que alcanzaste en la cruz me alcance en esta hora. Que tú me aguantes, Señor, de la mano. Que tú guíes mis pasos. A partir de hoy quiero comenzar esta carrera cristiana. Quiero hacerlo en serio. Quiero hacerlo según tu voluntad. Y quiero llegar a la meta sujeto de tu mano. Me entrego a ti, Señor. Hazme tu hijo. Sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y yo quiero preguntar en esta mediodía, ya pasó las 12 del día. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Ahí donde está, levante su mano. Queremos orar por ti. Dios te bendiga, José. Dios te bendiga, Victoria. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez en su vida? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bendición. Qué bueno es que ustedes hoy empiezan una nueva vida con Dios. Vale la pena. Vale la pena correr la carrera. ¿Alguien más hizo esta oración y quiere levantar su mano? No lo hizo antes porque tal vez le dio pena. Aquellos que levantaron su mano quieren venir aquí un momento. Yo quiero orar por ustedes, ¿sí? Vamos a orar por sus vidas para que el Señor les bendiga. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a orar. Amén. Vengan, no tengan temor. Qué bueno, José. Dios te bendiga. Qué bueno, Victoria, que una vez más haces la decisión. Qué bueno, amigo. Que Dios te bendiga. Qué bueno. Qué bueno, que Dios le bendiga. Quiero invitarle a los hermanos consejeros que vengan. Que Dios te bendiga.